semana pasada hablamos del padre que entiende y hoy vamos a hablar del padre obediente. Si tiene su Biblia, por favor, quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, y después vaya al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Juan 1:12 y Gálatas 4:6. Y mientras busca estos pasajes, oremos. Señor, bendice estos tiempos que nos permites estar juntos. Ayúdame a mí a poder enseñar estos principios para que puedan ayudarnos a nosotros como padres a ser padres que obedecen, padres que entienden y padres que pueden criar a sus hijos para agradarte a ti. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a Juan 1:12, note lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo como cristianos somos hijos de Dios. Y cuando nos hacemos hijos de Dios, obviamente nuestro Dios se hace nuestro Padre Celestial. De ahí viene el término, ¿verdad? Él es mi Padre, Él vive en los cielos, Él es mi Padre Celestial. Y sabe que porque somos hijos de Dios, usted y yo tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestro Padre Celestial. Note lo que dice Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, note esto, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama que Abba Padre. Usted y yo tenemos la oportunidad de ir a nuestro Dios y decirle a Él, Padre, te amo, te quiero, ayúdame. La palabra Abba, si usted ya conoce, significa, es un término de cariño hacia el padre, hacia el papá. Entonces no nada más es un papá que me provee, que me da cosas, sino es un papá que me ama y yo tengo cierta ternura para esta persona que es mi padre. Cuando Dios se hace nuestro Padre Celestial, cuando yo acepto a Cristo y me hago hijo de Él, Él es mi Padre Celestial. Ahora Él es mi papi. Yo puedo ir con Él, le puedo dar mis preocupaciones, mis emociones, lo que yo necesito, puedo ir con Él y a darle. Pero ¿sabe lo que sucede aquí? Es que mis hijos saben también que yo soy hijo del Padre Celestial. Entonces, ellos me están viendo a mí como hijo de Dios, y están viendo cómo reacciono o cómo obedezco a mi Padre Celestial. Y ellos están tomando la manera que ellos obedecen a sus padres de nosotros como padres. Están viendo mi ejemplo y quieren ver cómo se debe de obedecer. Lo que usted hace es lo que recibe. En otras palabras, lo que yo hago como hijo de Dios es lo que yo voy a recibir como padre terrenal. Mis hijos me están viendo a mí para ver cómo es que yo debo de obedecer a mi Padre en la tierra. Entonces, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Ese principio también es importante cuando estamos hablando del Padre obediente. Cuando yo siembro semillas de obediencia con mi Padre Celestial, voy a cegar semillas de obediencia, voy a cegar frutos de obediencia con mis hijos. ¿Por qué? Porque lo que yo siembro, eso voy a cegar. Si usted quiere tener un hijo obediente, usted tiene que ser un hijo obediente. No hay de otra. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios si es que queremos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros. Ahora, esto no es una garantía. No solo porque usted obedece a Dios significa que sus hijos le van a obedecer. Ellos también necesitan ser criados, de ser enseñados. Dios tiene que obrar en sus corazones. Pero es imposible tener a un hijo obediente sin que yo primero sea obediente a Dios. Tal vez usted piensa, ¿verdad?, de esta manera, y muchos padres lo dicen así. Pues no importa cómo me comporto yo, ellos tienen que obedecerme, porque la Biblia dice, Efesios 6:1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces, no importa cómo yo vivo mi vida, ellos me van a tener que obedecer porque la Biblia dice que tienen que obedecerme. Pues la verdad, así no piensan los hijos. Así no piensa ningún muchacho que ya está llegando a los 12, 13, 15 años. No están pensando de esa manera. Ellos tal vez no dicen nada, pero eso es lo que están pensando. No me digas
enséñame. Están diciendo en su mente, papi, no me lo demandes, muéstramelo. No me lo presiones o no me presiones, dirígeme. Los hijos están anhelando dirección de los padres. Están anhelando que sus papás sean aquella persona que pueden seguir. La verdad es que Dios nos ha dado influencia con nuestros hijos que no le da a otra persona. Usted y yo vamos a ser las personas de más influencia en nuestros hijos. Y lo que podemos hacer sin querer queriendo es les podemos ayudar a ellos a ser desobedientes. Y yo sé, usted y yo lo que queremos es que mis hijos me obedezcan. Y que a veces que no me pregunten por qué, sino que vean que hagan lo que yo les pido. Pero eso es imposible. Eso no sucederá a menos de que yo sea obediente a mi Dios. Ahora, este es un cambio grande en la vida de un padre, ¿verdad? Cuando ellos son niños, estamos acostumbrados a mandar y decir cosas como, porque yo te lo digo, ve y hazlo. Y hasta cierto punto eso está bien, ¿verdad? No tenemos que explicarle a un niño de 5 años por qué es que estamos haciendo cierta cosa. Pero la dinámica va a cambiar en un joven. Hijos quieren seguir el ejemplo. No sé si lo han notado. Ellos quieren verse como su ídolo de fútbol, soccer, ¿verdad? Quieren verse tal vez como la persona que ven en la televisión. Quieren verse como su amigo. Quieren comportarse como aquella persona que les cae bien. Todos los jóvenes tienen el deseo de seguir un ejemplo. ¿Y por qué no decide usted que ese va a ser usted? Que usted va a ser el ejemplo que ellos necesitan seguir. Entonces, ellos a los como 10, 11, 12 años comienzan a examinar todo lo que nosotros hacemos como padres. Ven cómo me visto, ven mi actitud, ven cómo respondo con mi esposa, ven cómo actúo con los otros hijos que tengo, ven cómo yo llego del trabajo y empiezo a hablar mal o hablar bien del trabajo. Cada cosa que yo estoy haciendo me están examinando. No sé si se acuerdan que la semana pasada hablamos de que el cerebro de ellos está siendo transformado célula por célula. ¿Se acuerda? Entonces ya no piensan, ya no están siguiendo pensando como niños, están comenzando a pensar como adultos y ahora están razonando más y ahora están pensando en su mente, pues, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué me dice una cosa y hace otra? ¿Por qué no está encajando la vida de mi papi? Entonces ya no funciona solo lo que le digo, ahora tengo que vivirlo. Entonces tengo que checarme a mí mismo y ver, o sea, lo que le estoy pidiendo a mi hijo lo estoy haciendo yo como un cristiano. Lamentablemente, la razón más popular de un joven que deja los caminos de Dios tiene que ver con la vida doble de sus padres. En la iglesia de una forma y en la casa de otra forma. Esa es la razón más popular. No es la única, pero es la razón más popular que un joven que se va de los caminos de Dios dice. Es que no fue real. Mi papi y mi mami eran diferentes en casa, eran diferentes en la iglesia. Entonces, usted no quiere ser aquel papi, aquella mami que sus hijos lo van a ver y después van a decir, yo no quiero ser ese cristiano. Yo no quiero ser parte de esa iglesia por la manera que mi mamá se comporta en casa y se comporta en la iglesia. Ahora, en mi propia vida, yo veo este principio mucho con mi papá. Yo lo experimenté muy bien y por la gracia de Dios, pude tener un papá que fue un ejemplo grande en mi vida. La razón que yo soy como soy es porque mi papá hacía lo que él quería que yo hiciera. Él me demostraba la vida cristiana, él me decía, no solo me decía, sino actuaba cómo se debía hacer. Por ejemplo, cuando nos mudamos a Florida en el 2001, mi papá comenzó a trabajar para una granja de fresas y ahí, comenzó a ver cómo es que las personas necesitaban a Cristo y todos los hispanos que estaban ahí, pues estaban perdidos. Y él estaba estudiando el colegio bíblico y aunque estaba estudiando el colegio bíblico no estaba ganando mucho dinero, tenía que pagar colegiaturas, tenía que mantenernos a nosotros. Él dijo, estas personas necesitan a Cristo. Y él empezó una iglesia allá en Florida sin apoyo, sin nada, porque había personas que necesitaban el evangelio. Y ahora, él no estaba recibiendo dinero de la iglesia, no estaba haciéndolo porque le estaban pidiendo hacerlo. Él lo hizo porque el Señor le conmovió en el corazón que estas personas necesitaban a Cristo.
Y mi papá era ese tipo de personas. Él me enseñaba con su vida lo que era ser un cristiano. Yo no sé usted, pero yo quisiera ser como mi papá con mis hijas. Yo quiero que ellas me vean a mí y sean desafiadas por mi conducta, no solo por lo que les digo. Espero que ese también sea su sentimiento. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces como padres? ¿Qué puedo yo hacer para ser un buen padre obediente, para que ellos vean mi ejemplo y lo sigan? Note, hay 5 consejos para ser un padre obediente el día de hoy. Note el primero. Tiene que seguir a Dios y amar a Jesucristo con todo su corazón. Siga a Dios y ame a Jesucristo con todo su corazón. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si no amamos a Dios, si no seguimos a Jesús, si no hacemos este primer principio, nada de lo que sigue va a funcionar. Este debe ser nuestro enfoque. La razón que hacemos todo no es para que mis hijos me obedezcan. La razón que hago todo lo que hago es porque yo amo a Dios. Cuando yo tengo eso ya puesto y es un fundamento en mi vida, lo demás continúa y va a ser algo fácil. Entonces yo puedo querer que mis hijos me obedezcan y de esa motivación a obedecer a Dios, pero la verdad eso no va a durar. Yo quiero amar a Dios, yo quiero seguir a Jesucristo, porque cuando yo hago eso, lo hago de un corazón recto y ahora mis hijos pueden seguir mi ejemplo. Usted como padre, el ejemplo más grande que le puede dar es el ejemplo de cómo ser un buen cristiano. Entonces, para que ellos me sigan, yo quiero amar a Dios. Usted tiene que tener eso como algo principal en su vida. No solo porque la Biblia dice que es el el mandamiento más importante, usted dice que es el más importante. Debe ser algo que usted cree de veras en su corazón, que este es el mandamiento más importante, que yo debo de amar a Dios, que yo debo de seguir a Jesús. Porque cuando yo amo a Dios, ¿qué dice la Biblia? Yo voy a seguir sus mandamientos. Si no amo a Dios, entonces no importa lo que Él dice, ¿verdad? Entonces yo quiero amar a Dios para seguirlo a Él. Ya que yo tengo esta base de amar a Dios y seguir a Jesucristo, seguir a Dios, amar a Jesucristo, ¿qué sigue? Pues el segundo principio es esto, el segundo consejo es obedezca a su Padre Celestial y déjele saber a sus hijos. Ya que yo amo a Dios, ahora yo quiero obedecerle. Y no solo quiero obedecerle, quiero dejarle saber a mis hijos que le estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque lo estoy haciendo, quiere decir que ellos saben que lo estoy haciendo. Un ejemplo muy bueno. Todos debemos de orar y de leer nuestras Biblias en las mañanas o durante el día para estar cerca con Dios. Pero ¿qué tal si usted se levanta muy temprano y sus hijos nunca lo ven a usted leyendo la Biblia y teniendo tiempo personal con Dios? ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos van a creer que usted no lo hace. Ellos nunca lo van a ver hacerlo, entonces ellos no van a querer hacerlo porque le están viendo a usted dando el ejemplo. Entonces, una de las cosas que puede hacer, aunque es un poco fastidiosa al principio, es tener su tiempo devocional cuando todos están despiertos en casa. Tal vez no se puede hacer, pero todos, si tienen la oportunidad, esto es algo que puede hacer. ¿Por qué? No es porque quiere tener un buen tiempo con el Señor, pero porque quiere que sus hijos lo vean teniendo tiempo con el Señor. Ahora va a ser un poco fastidioso al principio cuando sus hijas, especialmente las niñas de mi edad, mis hijas tienen una edad tan pequeña que no entienden, vienen, me molestan, no entienden que estoy leyendo la Biblia, pero lo que yo quiero es que ellas sepan lo que estoy haciendo. Y obviamente ya cuando crezcan van a saber más y no me van a molestar tanto, pero van a querer seguir mi ejemplo como padre. Entonces, hablando de obedecer al Señor, hablemos de los diezmos y las ofrendas. Cuando usted da al Señor, le está enseñando a sus hijos que está también, que debe de ellos darle al Señor. Si usted le dice a su hijo, tienes que diezmar, hijo, pero nunca lo han visto a usted diezmar, pues no van a querer hacerlo. Usted tiene que enseñarles físicamente que está dando las ofrendas. ¿Por qué? Porque es una manera de obedecer al Señor. Una de las cosas desafortunadas
de dar en línea es que a veces nuestros hijos no nos pueden ver dar al Señor. Entonces yo haría algunas cosas diferentes. Yo seguiría dando en línea, pero a la misma vez que estoy dando en línea, yo diría, hijos, es tiempo de ofrendar. Miren cómo se ofrenda y yo le pico y ellos ven. Otra manera es tal vez dar en línea los diezmos y venir a la iglesia y dar en efectivo o con un cheque las ofrendas, digamos, a las misiones, o nada más quiero dar ofrendas extras al Señor. Eso lo puedo dar yo físicamente para que mis hijos me vean poner dinero en la ofrenda. Yo me acuerdo de mi papá. Él cada vez que tenía dinero en la cartera, él lo sacaba todo y lo ponía en el platillo de la ofrenda. No importaba dónde estábamos, qué iglesia íbamos, qué era el tiempo. Si él tenía dinero en su cartera, él lo iba a sacar y lo iba a poner en el platillo de la ofrenda. Ahora, yo no me acuerdo, yo no sé y no me acuerdo cuánto dio mi papá, pero yo siempre me acuerdo que le estaba dando al Señor. Y él decía, hijo, hay que darle al Señor. Lo que sea que tenga, le voy a dar. Y él me enseñó con su ejemplo darle al Señor. Para mí es fácil diezmar, es fácil ofrendar, es fácil darle al Señor. ¿Por qué? Porque yo vi a mi papá hacerlo semana tras semana. Cada iglesia que íbamos, él daba al Señor. Hablemos del ganar almas. Cuando ganamos almas, estamos obedeciendo al Señor. Entonces, cuando viene a ganar almas, debe de traer a su hijo. Su hijo debe de verlo a usted yendo puerta por puerta, haciendo las preguntas. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Nuestros hijos nos deben ver a nosotros obedecer al Señor. El venir a la iglesia es importante. Ellos no pueden nomás mandarlos a la iglesia. Yo quiero obedecer al Señor y quiero venir y yo traer a mi familia. Ellos tienen que verme. El simplemente mandarlos porque yo estoy cansado no funciona. No les va a animar a ellos a seguir viniendo a la iglesia. Yo tengo que venir. Ellos me tienen que ver a mí obedecer al Señor. Yo tengo que ser el que llega tarde, tal vez el miércoles, pero agarro a mi familia y rápido me voy a la iglesia para el servicio de media semana. ¿Por qué? Porque quiero que ellos sean fieles al Señor. El apoyo al pastor. Ellos me tienen que ver hablando con el pastor, parándome en línea. Tal vez me toma 20 minutos esperar y hablar con el pastor el domingo en la noche, pero ellos me van a ver hablar con el pastor y saludarle y apoyarle. Y cuando voy a casa no voy a hablar mal de él, voy a decir, el pastor dijo esto, vamos a hacer esto en nuestra casa, etcétera, etcétera. Sus hijos deben de aprender a obedecer a Dios toda su vida y lo están aprendiendo de usted. Entonces usted debe de decidir, yo voy a obedecer a Dios y mis hijos van a saber que estoy obedeciendo a Dios. Pero usted dice, hermano Isaí, pero lo de obedecer a Dios debe ser algo de corazón, no lo tengo que hacer para que otros me vean. Tiene toda la razón, pero eso no le ayuda a sus hijos en nada. Si usted lo está haciendo de corazón y usted quiere que sus hijos le sigan, sus hijos tienen que saber que lo está haciendo. No, el mundo no tiene que saber lo que está haciendo tal vez, pero sus hijos sí. ¿Por qué? Porque no nada más yo debo de vivir mi vida por el Señor, pero ellos tienen que verme vivir la vida por el Señor. Sigamos, el tercer consejo. No se deje atrapar por la trampa de las apariencias. No se deje atrapar por la trampa de las apariencias. Es una cosa ser genuino y otra cosa aparentar ser genuino. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No aparente ser una cosa en la iglesia y una cosa en la casa. Eso va a destruir su credibilidad con sus hijos. No se comporte de una manera con los hermanos y se comporte de otra manera con su familia. A mi esposa, antes de que nos casáramos, me contaba o me decía cosas así como que no te creo, ¿verdad? Yo quería conocerla más, quería juntarme más con ella y me decía, pues no te creo como eres, porque todos son diferentes en casa, me decía. Y pues yo no la entendía mucho, pero ya después de los años seguimos hablando de eso y ella me contaba cómo es que en su familia todos se comportaban diferente en la iglesia que se comportaban en casa. Y ella pensaba que cristianos eran así, que cristianos se portaban diferente en casa y se portaban de una manera distinta en la iglesia. Y ella le tomó tiempo confiar de que yo no era una persona de doble ánimo, ¿verdad? Que me comportaba de una manera aquí en el colegio y de una manera diferente en casa. Y la verdad es que muchos
padres cristianos sin querer están siendo atrapados por esta trampa de las apariencias. Hermano, hermana, sea genuino, sea de la misma manera en casa, sea de la misma manera en la iglesia. Lo que pasa es esto, a veces nos da vergüenza ser quienes somos en realidad en la iglesia, ¿verdad? Tal vez yo hablo un poco más rudo, tal vez no pienso de una manera correcta, tal vez no me importan tanto las cosas del Señor, digamos así, y porque sabemos, ¿verdad?, que no somos los cristianos que debemos ser, nos ponemos una fachada, aparentamos por 3 horas, ¿verdad?, en la iglesia, que somos cristianos buenos o cristianos maduros y nos vestimos más bonito, ¿verdad? Nos ponemos hasta perfume a veces y queremos lucir de cierta manera y hablamos diferente. Y la verdad, ¿por qué? Porque estamos avergonzados en la iglesia de cómo somos realmente en casa. Entonces, esta vergüenza no le debe de llevar a pretender ser alguien que no es. Esta vergüenza le debe de llevar a cambiar su persona para de veras ser quien debe de ser. Entonces yo lo puedo ver de 2 maneras. Por mi vergüenza o porque yo sé que no soy el cristiano que debo ser, yo puedo aparentar en la iglesia ser diferente. O puedo cambiar mi vida en casa para que cuando llegue a la iglesia sea igual. Cuando usted hace ese cambio, usted va a ser genuino y sus hijos le van a creer. Otra palabra que usamos, ¿verdad? Cuando alguien es diferente en casa y alguien es diferente en la iglesia, le llamamos ¿qué? Hipócrita. Porque solo está aparentando una vida que no realmente es. Dios quiere que usted sea un discípulo entregado a Él. Cuando tiene que aparentar, tome eso como un reto y cambie. No lo tome nada más, así es la vida, tengo que aparentar. No, tengo que ser de esta manera. Tengo que cambiar. Si usted sigue atrapado en esta trampa de las apariencias, sus hijos se van a ir de la iglesia, no van a querer nada de Dios, van a estar enojados con usted, van a desobedecerle. ¿Por qué? Porque está siendo un hipócrita. Y lo que necesita es en su corazón realmente decir, Señor, cámbiame. Yo sé que esto no es correcto, estoy aparentando en la iglesia, ayúdame a ser de la manera que debo ser en todos lados. Consejo número 4. ¿Listos? Compruebe sus creencias y sus estándares bíblicos. Compruebe sus creencias y sus estándares bíblicos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que usted debe de comprobarle a sus hijos que las creencias bíblicas y los estándares bíblicos sí funcionan, que sí valen la pena. Tito 2:11 lo dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La Biblia, los principios bíblicos, todo esto que está escrito aquí nos está ayudando ¿para qué? Para que vivamos una vida piadosa, para que nuestra vida sea mejor que la vida que teníamos antes, para que la gente que me vea a mí vivir la vida cristiana diga, ¿qué hay de diferente en su vida? Yo quiero eso. Entonces yo quiero comprobarle a mis hijos que la vida cristiana funciona, que las creencias bíblicas funcionan, que los estándares bíblicos funcionan, que esto me ayuda a mí a vivir una vida piadosa y una vida que le agrada a Dios y una vida que me gusta, que yo disfruto. Filipenses 1:27 nos da este desafío, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. El Señor quiere que usted y yo nos comportemos como sea digno del evangelio. Cuando sus hijos le preguntan, papi, ¿por qué hacemos esto? Su respuesta debe ser, porque la Biblia dice X. Papi, ¿por qué es que creemos esto? Porque la Biblia dice esto. Cuando sus respuestas de por qué van basadas en un principio bíblico o en un pasaje bíblico, sus hijos ahora, si quieren quejarse, tienen que llevársela en contra de Dios, no en contra de usted. Porque usted les está diciendo que la Biblia dice y yo voy a seguir lo que la Biblia dice, es lo que Dios nos manda. Y ahora si ellos quieren quejarse, si ahora quieren decir algo en contra de eso, tienen que decir, pues llévatelo con Dios porque yo voy a seguir a Dios. Ahora, cuando usted tiene una respuesta bíblica
para cada pregunta, le da a usted una base en su autoridad para estar seguro en lo que está diciendo. No tiene que inventarse el por qué quiere hacer algo. Puede decir, porque la Biblia dice esto, por eso hacemos esto. Papi, ¿por qué no vemos películas malas? Porque la Biblia dice que hay que mantener nuestros ojos puros. Porque la Biblia dice que hay que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen hombre, en esto pensad. Y si vemos esta película no vamos a pensar en las cosas buenas, por eso no vemos eso. ¿Qué tanta más autoridad va a tener usted con su hijo cuando usted está siguiendo al Señor, basando sus decisiones bíblicamente? Y ahora ellos lo ven y dicen, wow, la Biblia se puede usar para mi vida cotidiana. Wow, yo quiero tener también ese entendimiento de la Biblia. Yo quiero seguir lo que la Biblia dice. Cuando usted responde las preguntas con la Biblia, porque la Biblia dice, usted le está dando una seguridad grande en sus hijos. Ellos saben que no está siguiendo las tendencias del mundo, que no está siguiendo sus emociones y cómo se siente ese día y cómo le fue en el trabajo. Ellos saben que usted está siguiendo a un Dios que nunca cambia y que esos principios que están en la Biblia le ayudarán en la vida de él. Eso le da tanta seguridad a los hijos. Muchos jóvenes batallan con la inseguridad. Mi papi se va a quedar con mi mamá o la va a divorciar. Mi mamá ya no va a trabajar, mi papá se va a trabajar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vamos a tener comida? No vamos a tener comida. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y la inseguridad de los jóvenes crece en todo el tiempo de los 12 a los 18. Pero cuando usted les da una base bíblica por la razón que está haciendo las cosas y cómo decide en su casa, le está dando a ellos una seguridad, una paz en el corazón que no se iguala a nada más. No importa cuánto dinero tenga, si usted no les da una base bíblica, ese seguro que necesitan no lo van a tener. Es sumamente importante que usted compruebe sus creencias y estándares bíblicos a sus hijos y les diga, papi, ¿por qué hacemos esto? Porque la Biblia dice. Muy bien, último consejo aquí va. ¿Listos? Decida ser un padre de brazos abiertos. Decida ser un padre de brazos abiertos. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros creemos, que yo debo ser un padre aislado o que no me deben de hacer preguntas mis hijos a mí. Que ellos solo deben de obedecerme como soldados sin cuestionar ninguna cosa que yo diga. Y creemos eso tal vez por cómo nos criaron a nosotros, por los países en que les vivimos, tal vez por la flojera que tenemos a veces de explicarles las cosas o por nuestra ineficiencia en decirles bíblicamente por qué hacemos lo que hacemos. Esta manera de ser, no me hagas preguntas, solo obedéceme, no hablemos, crea en sus hijos esa distancia que usted no quiere. Si usted no tiene esos brazos abiertos para que ellos se sientan cómodos en hacerle preguntas, en diga, hey papi, ¿por qué hacemos esto? Hey papi, noté que hiciste esto y tú no me dijiste que yo no podía hacerlo. ¿Por qué lo hiciste tú y yo no? Cuando usted tiene ese deseo de ser un padre de brazos abiertos, usted se convierte en el padre que ahora puede enseñar. Y parte de ser un buen padre no es nada más dar un buen ejemplo, que eso es muy importante, pero sino también es instruir. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Instruir es yo queriendo enseñar, diciéndole a ellos qué deben hacer. Cuando ellos saben que me pueden hacer cualquier pregunta y yo no me voy a enojar y les voy a contestar y ellos van a saber que tengo brazos abiertos, va a crear una seguridad en mis hijos y va a crear esa conversación que tanto quiero. Yo como padre lo que deseo es que mis hijos vengan a mí por consejo y que me escuchen. Pero si ellos no creen que pueden, que yo quiero escuchar sus preguntas y les quiero escuchar a ellos, nunca van a venir a hacerme las preguntas más difíciles. Cuando estén enamorados de alguien, no me van a venir a preguntar, lo van a querer esconder. Cuando algo sucede en la escuela y piensan que me voy a enojar por lo que sucedió con sus amigos o por un problema que tienen y no vienen a decirme, yo voy a querer que ellos me digan. ¿Para qué? Para yo ayudarles. Entonces yo quiero llevarles y decir brazos abiertos. ¿Cómo puedo decirle a mis hijos que yo tengo brazos abiertos? Pues obviamente es esto. No les grite cuando le hagan una pregunta. No se enoje cuando ellos vengan y le hagan cierta pregunta.
Cuando ellos quieren hablar con usted, no les diga, estoy frustrado, vete por allá, por favor. Tome tiempo con ellos. Tenga conversaciones desde que sean niños. ¿Por qué te gusta esta muñeca? ¿Qué color es tu favorito? ¿Qué hiciste hoy? Esa conversación desde niños le ayuda a ser un padre de brazos abiertos. Usted quiere que ellos vengan y le hagan preguntas. Si no, nunca les va a poder instruir, nunca les va a poder seguir. Queremos ser como Pablo en 1 Corintios 11:1 y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 2 Timoteo 2:2, las cosas que has oído de mí y has visto en mí, esto que enseña a otros, hombres idóneos que pueden enseñar también a otros. Queremos ser aquel padre que es un ejemplo para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo puedo ser un padre de brazos abiertos? Simple. Aquí estoy, hijo. ¿Cuál es tu pregunta? La Biblia dice. Hablemos de lo que pasó hoy. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu color favorito? Etcétera, etcétera. Entonces, un padre que obedece, el padre obediente. Si yo quiero que mis hijos sean obedientes, yo tengo que obedecer. ¿A quién? A mi Padre Celestial. Ellos están viendo mi relación con mi Dios y ahora ellos van a poder seguirme a mí. 5 consejos hablamos el día de hoy. Primero, siga a Dios y ame a Jesucristo con todo su corazón. Segundo, obedezca a su Padre Celestial y déjele saber a sus hijos. Tercero, no se deje atrapar por la trampa de las apariencias. Cuarto, comprueba sus creencias y sus estándares bíblicos. Y 5, decida ser un padre de brazos abiertos.